sentimos que no importamos nada para nadie. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor. Y vamos a estar viendo ahora puertas abiertas a la maldición. Hay 37 puertas que traigo abiertas. Anote, porque quizá no vamos a alcanzar a leer todas las citas bíblicas. Voy a pedir si me traes un micrófono para acá, me ayudas mucho, por favor. Y la base bíblica en Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al 28 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrá la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Amén. Bien, aquí, hermanos, en la cita bíblica encontramos Dios recordando de que hay dos opciones, una decisión que tomar: la bendición o la maldición. La maldición se activa, según la palabra del Señor, cuando no oímos la palabra o los mandamientos de Dios. Ahora, la palabra oír no significa lo que usted está haciendo aquí ahorita, usted está escuchando ahorita. Oír es atención, es obedecer, es atender para ejecutar lo que se le está pidiendo. Toda desobediencia, toda rebelión trae maldición. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ser muy ligeros y no tomar sin seriedad lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. La maldición se activa por la desobediencia, por no oír la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento el Señor usaba mucho esta frase: el que tenga oídos para oír, oiga. Traducido sería: el que quiere obedecer, obedezca. Entonces el rey Saúl, por lo que dijo, al rey Saúl se le dice: mejor es prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor oír, es mejor obedecer. Amén. Entonces Dios no maldice a nadie. Nosotros activamos la maldición. El Señor dice: he puesto dos caminos delante de ustedes, el camino de la bendición, el camino de la maldición. Escoge pues el camino de la bendición. Entonces la bendición llega a nosotros cuando somos obedientes. El pago de la obediencia es la bendición. No hay otra manera. Por ejemplo, en Isaías 58, el pueblo quería bendición. Buscaron a Dios en ayuno, buscaron a Dios en oración, y luego el pueblo le reclama a Dios y le dice: ayunamos, afligimos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Dios tiene que decirle: ¿acaso es este el ayuno que yo escogí? ¿Esto yo les pedí a ustedes? No, más bien es de que quiten el dedo opresor, dejen de hablar vanidad, dejen de hablar chisme, dejen de hablar calumnias. Entonces comienza Dios a hacerles un recuento de qué es lo que Él desea y anhela. El Señor en el capítulo 10 de Mateo también le dice a los fariseos: vayan y aprendan primeramente lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces la obediencia está ligada a la bendición, como la desobediencia a la maldición. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, entonces las maldiciones comienzan a activarse. Dice en Deuteronomio 27, 26: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Entonces, desobedecer la palabra de Dios acarrea o atrae maldición a nuestra vida.
El pecado es la desobediencia a los mandamientos de Dios. A los ojos de Dios, la obediencia parcial es desobediencia. Un ejemplo de esto lo encontramos en el rey Saúl. Dios le da una orden, le dice: destrúyeme a todo a Amalek. Y él traía ahí pues al rey, traía lo más gordo de los animales. Obedeció en parte a Dios, pero no cumplió todo lo que Dios le estaba pidiendo. Y cuando Dios nos pide a nosotros algo y no lo hacemos como Él nos lo está pidiendo, entonces Dios no lo va a tomar como obediencia. Así que una obediencia a medias o parcial es una desobediencia completa. Usted sabe que el rey Saúl fue desechado por eso. Cuando le pregunta el varón de Dios, Samuel, el profeta, le dice: ¿obedeciste, cumpliste la voz de Dios? Dice: todo lo he cumplido. ¿Y qué es ese balido de bueyes y de ovejas que escucho? ¿No te dio orden que mataras todo lo que se movía, todo lo que tuviera vida? Que destruyeras todo y no trajeras nada. Entonces estaba obedeciendo, pero parcialmente. Entonces usted no puede ser obediente en una área y desobediente en otra. Amén. Dios ordenó a Saúl que destruyera a los amalecitas, quienes habían atacado a los israelitas al salir del desierto, al salir de Egipto y venían por el desierto para entrar a la tierra prometida, que era Canaán. Dios había pronunciado un juicio de maldición sobre los amalecitas en Éxodo 17:14, y dice: escribe esto para memoria en un libro. Fíjese bien, escribe esto para memoria en un libro, le está diciendo Dios a Moisés. Y di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Dios ya tenía una maldición declarada contra la nación de Amalek y quería cumplirla en tiempo del rey Saúl. Pero cuando Dios envía a Saúl por medio del profeta Samuel, Saúl no cumple la palabra de Dios. No la cumple. Deja vivo al rey, deja vivo lo más gordo, lo mejor de Amalek, cuando la orden era destruir todo lo que tenía Amalek, es decir, borrarlo. Raeré significa borrarlo del mapa, que no exista más. ¿Por qué? Es un Dios malo, es un Dios corajudo, iracundo. No es así. La orden aquí era porque cuando Israel salió de Egipto, hermano, venía con una mentalidad de esclavo todavía. Habían sido redimidos pero no liberados. Entonces, ¿qué hizo Amalek? La Biblia dice que Amalek, cuando venía Israel, que eran aproximadamente 2 millones el mínimo de personas que venían, pusieron hasta el final a la gente más débil. Al frente iba la gente más fuerte, los que todavía creían que podían pelear, aunque ellos no eran hombres de guerra, porque fueron esclavos por 430 años. Entonces, ¿qué hacía Amalek? Amalek venía por la retaguardia, dice la Biblia, y comenzaba a matar a los más débiles, mujeres, ancianos, niños. Entonces Dios, viendo lo que Amalek hacía con su pueblo, entonces Él le dice a Moisés: escribe un libro de que a Amalek se le va a destruir por completo, se le va a raer de la tierra. ¿Por qué? Porque tocó a mi pueblo, y Dios había dicho que Israel era como la niña de sus ojos. Ese es el valor que tenemos para Dios. Somos como la niña de sus ojos. Por eso Dios está dando esta orden. Porque si usted se queda nada más leyendo esto: uy, pero van a matar niños, van a matar ancianos, uy, que Dios tan malo No, es que estos habían tocado al pueblo de Dios y activaron una maldición. ¿Cuál maldición activaron? Aquella que le dijo Dios a Abraham: maldito el que te maldijere y bendito el que te bendijere. Por eso la Biblia dice que hay que orar por la paz de Jerusalén. Hay que orar por Israel, porque es el pueblo escogido de Dios. Nadie puede maldecir a un hijo de Dios porque se metió en un problema con Dios.
Nadie puede tocar a un hijo de Dios porque tocó a Dios. Años más tarde, el juicio sobre Amalek estaba listo para hacerse efectivo. Note esto, hermano. En tiempos de Moisés no existían ni siquiera los jueces todavía. Había puesto jefes nada más de millares, de 100, de 50 y de 10. No existían jueces. Pasó toda la época de los jueces. Y en el tiempo de los reyes, años más adelante, Dios decide ejecutar la maldición, la palabra que había contra Amalek. Y le tocaba al rey Saúl ejecutar la palabra de Dios. Entonces el juicio sobre Amalek ya estaba listo para ser efectivo, y Dios ordenó a Saúl destruir a los amalecitas en 1 Samuel 15. Sin embargo, Saúl perdonó al rey Agag y a lo mejor de su hacienda. No lo cumplió. ¿Qué le diría al rey? No sé, que lo dejó vivo, pero desobedeció la palabra de Dios. La obediencia parcial de Saúl se juzgó como rebelión. Diga conmigo, rebelión. Que el Señor la reprenda. Eso es rebelarse. La desobediencia es rebelión. Eso es rebelión. Desobedecer significa que usted no quiere someterse. Rebelarse significa que usted no quiere autoridad sobre usted. Y a eso se le llama desobediencia. La desobediencia nos lleva a rebelarnos a Dios. Entonces incluso se igualó. Escuche, mire qué terrible es la desobediencia, iglesia. Mira qué terrible es el pecado de hacer algo a medias y no hacerlo bien con Dios. Usted puede alabar a Dios, no puede faltar al culto, puede adorar a Dios, puede evangelizar, pero puede robar el diezmo a Dios. Usted puede diezmar, pero usted no evangeliza, usted no alaba a Dios, no adora a Dios. Entonces no podemos hacer una cosa y dejar de hacer otra cosa. Este hombre tenía ese problema. A eso es lo que yo le llamo el síndrome de Saúl. El síndrome de Saúl es de que a Dios no lo tiene como su Dios. Usaba la frase de: ruega a Jehová tu Dios por mí. 2, no le obedecía a Dios como Dios pedía. Usted no puede ser ligero, yo no puedo ser ligero en obedecer a medias un mandamiento de Dios. Cuando Dios te pide algo, por pequeño que sea un mandamiento, tómalo en serio, tomémoslo en serio. Porque Dios no te va a dejar pasar eso a ti. Porque la desobediencia es rebelión, y la rebelión es ir en contra de Dios. Recuérdate que el primer pecado que entró no al mundo, ya había sucedido en el cielo, y fue rebelión. Satanás, en aquel tiempo Lucifer, él no quería estar bajo el mando de Dios. Él no quería doblegarse. Él no quería adorar como lo hacían los otros seres angelicales. Él quería que lo adorara. Él quería culto también. Él quería que ángeles se le postraran a él. Él no le quiso dar la honra y la gloria a Dios. Y lo mismo hizo el rey Saúl. Lo mismo hizo. Y eso, escuche, por no haber destruido la maldición que activó Amalek, el rey Amalek, en aquellos tiempos de Moisés, por no destruir eso, ahora la maldición le viene a él. La maldición le viene a Saúl. Comienza con un espíritu de locura. Comienza con un espíritu de homicidio, de querer matar aún hasta su propio hijo. Comienza a delirar que necesitaba escuchar el arpa que tocaba el rey David, porque no quiso obedecer a Dios. Se rebeló en contra de Dios. Si usted y yo traemos una actitud de desobediencia, nos vamos a rebelar en contra de Dios. Nos vamos a rebelar en contra de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios. Y toda rebelión, escuche iglesia, toda rebelión registrada en la Biblia no hubo segunda oportunidad. Toda rebelión fue castigada. Una rebelión cometió Lucifer allá en el cielo. Ahora el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, y fue tirado del cielo.
Una desobediencia cometió Adán y Eva en el jardín del Edén y fue expulsado. Porque la rebelión no la perdona Dios. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 33, si no me equivoco, donde dice Dios: yo ya no iré con este pueblo, sino que mi ángel irá con ellos, porque no vaya a ser que en un momento en mi ira lo vaya a destruir, porque este pueblo es rebelde, es duro de cerviz. Así que mi ángel lo va a introducir a la tierra prometida, y cualquiera que se rebelare contra el ángel, mi nombre va en él, y él no perdonará ni una sola rebelión. Entonces la rebelión es la que ha provocado la maldición. El primer rebelde fue Lucifer, Ezequiel 28, Isaías 14. Y cuando en nosotros hay rebelión, cuando en nosotros hay actitud de falta de sometimiento, cuando en nosotros hay desobediencia, el que está operando en nosotros es Satanás. Aleluya. Tristemente, a veces decimos: no, ya oré a Dios y fue la voluntad de Dios. ¿Cuál? ¿De que desobedecieras? Come on, eso no es así. Eso está como que tu hijo dijera: ¿sabes qué, papá? Tengo 2 años orando, ya no te aguanto, y decidí a vivirme con el vecino. Me voy a mover de casa. Hasta soñé que me iba de casa. ¿Cómo no vas a soñar si no es lo que traes en la cabeza? Padre Cristo. ¿Se recuerdan cuando iba embarazada Agar huyendo de Sarai? Y encontró una fuente. Cualquiera por dicho: mira, hasta la mano de Dios va conmigo, hasta una fuente de agua me puso aquí para que no me muriera. No, tome agua y regrésese. Y sométase bajo la mano de su señora. Ahí está en Génesis, está bien bonito el texto. Y cuesta hacer eso. Entonces, esta obediencia parcial de Saúl se juzgó delante de Dios como rebelión. Yo quisiera que lo veamos al capítulo 15 de primer libro de Samuel. Y mira cómo estaba viendo Dios esa desobediencia parcial. ¿Entiende que es parcial, verdad? ¿Alguien aquí no entiende que es parcial? ¿Todos entienden? Ok. Dice el verso 22: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Fíjate, está en interrogante. Le están diciendo al rey Saúl: ¿Qué crees tú que es más importante para Dios? ¿Que ayunes una semana sin comer ni beber, siendo un desobediente, o que le obedezcas primero? Porque la obediencia te va a llevar al ayuno, pero el ayuno difícilmente te puede llevar a la obediencia, si bien te ayuda en tu vida espiritual. Entonces le está diciendo: se complace Jehová en holocaustos, cosa que Dios había pedido holocaustos, había pedido ofrendas, y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente diga conmigo, el obedecer es mejor. El obedecer es mejor. El obedecer es mejor. Dígale a su vecino: el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. A Dios le encantaba que se quemara la grosura de los carneros, porque era como un olor grato para Dios. 23. Mire cómo está poniendo el pecado de Saúl. Porque como pecado de adivinación, como hechicería, como brujería, es la que la rebelión. ¿En qué consiste el espíritu de hechicería? El espíritu de Jezabel. Es rebelión, es rebelde. El nombre de Jezabel significa no casada. Mira cómo está poniendo Dios la rebelión. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos rebelado nosotros?
¿Cuántas veces la esposa ha sido rebelde al marido, los hijos al padre, a los padres? Usted al pastor, a su jefe, al maestro de la escuela, a alguien que está en autoridad. Y Dios le está diciendo, un rebelde es igual que un brujo. O la rebelión es operada por hechicería y brujería. Y luego dice, rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Aquí hay dos pecados que cometió Saúl, o dos actitudes malas que hicieron a David rebelarse. La primera fue no prestar atención. Se le está diciendo, no vas a sacrificar tú, eso le pertenece al sacerdote o al profeta. Tú eres rey nada más. Tu jurisdicción es gobierno, es guerra. A mí déjame lo espiritual, el culto a Dios. Y él lo hizo. Ahora, aquí está diciendo que como ídolos e idolatría es la obstinación. La palabra obstinación es terco, aferrado, sabiendo que él no podía hacerlo, lo hizo. ¿Usted conoce gente caprichosa? Oh, yo cuando tomo una decisión, yo soy firme. Soy firme para las diabluras, pero para las cosas de Dios no toma de esas determinaciones. Entonces Dios está diciendo, igual que un idólatra, igual que un brujo, un satánico, es un rebelde y un terco, un caprichoso, un obstinado. Mucho silencio. Aleluya. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Si usted gusta leer todo el capítulo, ahí está. Se puso a sacrificar y Dios le quita su reinado por causa de esta desobediencia. Ahora, el fracaso, la falla, el rehusarse a obedecer los mandamientos de Dios siempre trae maldiciones del pecado. Por eso es sabiduría andar en los mandamientos de Dios. ¿Cuántos sabios hay aquí? Sea sabio. La palabra de Dios enumera muchos pecados cuyas consecuencias son maldiciones. Por ejemplo, vamos ahorita a entrar a las puertas abiertas. Necesitamos dos ahí. Otro hermano que sepa leer ahí. O hermana, aquí al frente de la par de hermano Huicho. Pucha, fue un alfabeto también. Que sepa leer bien, si no lo mando de regreso, ¿bien? A los dos les quito el micrófono. Ok. Ahora, la primera puerta abierta a la maldición es la idolatría. Hacer o adorar ídolos. Deuteronomio 27:15, mucho. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Ok, note esto. Dios dice, maldito el que haga una escultura, una estatua. Ahora quieren los adoradores de ídolos, de imágenes, de santos, ahora le llaman santos, quieren como ignorar esto y poniéndole otro nombre. No, nosotros no estamos adorando como los egipcios que adoraban animales, nosotros adoramos a San José, adoramos a San Mateo, a San Pablo, a San Pedro. Pero es idolatría. Aquí el Señor no especifica qué tipo de imágenes. Encerró toda imagen. Y dice que será maldito. Entonces, ¿qué es lo que trae las imágenes, los santos o la idolatría? Maldición. En Éxodo 25, ¿qué dice? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, la maldición de la idolatría alcanza a los hijos. Ahora, punto 2, o puerta número 2, no honrar a los padres, escuche, eso trae maldición. ¿Estamos aquí? Amén. No honrar a los padres trae maldición. ¿Cómo yo puedo honrar a mi padre? Honrar es respetarlo. Honrar es valorarlo. Honrar es reconocer la autoridad del padre, de la madre. Y esto trae maldición.
Dice ahí, Deuteronomio 27, 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Están aquí, hijos? Puerta número 3, defraudar al prójimo. Defraudar al prójimo. Deuteronomio 27, 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Sabe qué significa reducir? Pesa falsa. Es decir, te vendí tantas manzanas de terreno, pero no las midió bien. Eso es defraudar. No lo permite Dios. Hay maldición. Así que los hombres de negocio tengan mucho cuidado en hacer fraude. Es importante el material que usted usa. Sea sincero. Dígale, mire, para eso se dan 2, 3 precios. Con material de calidad le sale tanto. Con material más o menos le sale tanto. Y con material chafa le sale tanto. Pero no ande vendiendo gato por liebre, porque eso es maldición, es maldecir el negocio. Entonces no defraude. ¿Se recuerda lo que dijo Mateo cuando se convierte a Dios en el capítulo 10 de Mateo? Señor, si en algo he defraudado a mi hermano, lo he transeado. Entonces aquí sería, vamos a usar una palabra así, tranza. Hay hermanos en la iglesia que les gusta hacer muchas transacciones. Son transeros. ¿Sabe usted que hay mucho cristiano transero? A mí me tocó una vez que un pastor me empleó de parte de la compañía. El trabajo de él era agarrar al del drywall, al de la carpeta. Trabajaba con 39 compañías. Ese es el trabajo de hacer negocio con las 39 compañías. El de carpeta, de landscape. A mí me tocó de landscape. Y me dio 7 casas para hacer el landscape allá por allá. Por ahí, por un lugar aquí. Y este hombre me transió. Me quería pagar 10,000 cuando me tenía que pagar 21,000. Y yo invertí 17,000. Mi tarjeta de crédito, hasta me tocó que sacar otro nombre de mi esposa en algún tiempo para pagar, porque me decía, no se preocupe, ahí está. Cuando voy a cobrar, le dije, hermano, dice, es lo único que se le va a pagar. Hermano, ¿cuál fue el trato? Le digo, si quiere demandarme, demándeme. Yo solo tengo una compañía. No, le dije, es que yo hice trato con usted y me extraña. La semana pasada le hice una campaña, pastor. ¿Cómo se llama? Este pastor se llama... Sigamos adelante. Hermano, ¿cómo le va a ir bien a una iglesia con un pastor sinvergüenza? Dígame usted. ¿Usted cree que una iglesia va a prosperar en todas las áreas con un pastor sinvergüenza? La Biblia dice, ay del pueblo cuando su rey es el loco y bebedor de vino, derrochador. Imagínate. Y son cosas, y yo ya en ese tiempo ya hacía firmar a los clientes, porque me habían transeado una vez, pero era un adorador de ídolos el que me había transeado. Y dije, este hombre, ¿cómo me va a transear? Y como el león juzga según su condición, dije yo no voy a hacer tranza, no creo que no vaya a hacer tranza. Y me hizo una transacción. Me transió. A puras penas pude sacarle los 17, lo que invertí, llevándole todos los recibos. Ganaron los empleados que yo llevé, que eran como unos 6, 7. Y yo, sola matada. Y lo vi en una convención. Y en una voz que me dijo, ve y dile al obispo lo que te hizo. Llámalo a junta. Y Dios me dijo, no lo hagas. No lo hagas. Activó una maldición. Cuarta puerta que se le puede abrir: crueldad contra una persona inválida. Cuidado, hermano. Deuteronomio 27, 17.
Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Ah, caray, aquí me equivoqué entonces. ¿El 18? Al 18 es. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Fíjate, maldito el que hiciera errar al ciego en el camino. Está tomando aquí Dios un ejemplo de una persona inválida. Por eso creo que este país, hermano, ha sido también bendecido, porque aquí le dan trabajo a la gente inválida. En nuestros países es un desahuciado, alguien que no sirve para nada. Y yo creo que en parte, basado en esta lectura bíblica, están como están nuestros países. Hermano, ¿cuándo en el autobús usted vio ahí una sillita de handicap? Un espacio para la gente inválida. No existe, no le dan trabajo, quién sabe ahora. Aquí no. Aquí usted mire el parqueadero enfrente de un negocio, handicap. Le dan trabajo. Estaba viendo en el Home Depot un muchacho con síndrome de Down trabajando, regando las plantas. Por eso es que Dios bendice esta nación. Porque si hace lo contrario a la maldición, es bendición. Ahora, puerta número 5, oprimir a los indefensos. El verso 19. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Imagínate, el que pervirtiere, el que vaya en contra de una viuda, de un huérfano, de un extranjero. Nosotros somos extranjeros la mayoría aquí. Y cuando un presidente quiere levantar una ley en contra del extranjero, está activando esta maldición. El asunto es que como nosotros nos damos cuenta, no sabemos qué es lo que le está sucediendo a su casa, a su salud, a su vida, pero está activando una maldición. Ahora, la fornicación es una puerta abierta a la maldición. Deuteronomio 22, 21 al 29. Entonces le sacarán a la puerta de la casa de su padre y le apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuera desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Ok. Puerta número 7. El incesto. ¿Qué es incesto? Es cuando tiene relaciones sexuales entre familiares. Ahí está de moda mucho entre los primos, se ocasionan mucho esas cosas. Y mira lo que dice en Deuteronomio 22, 27, 22 y 23. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Eso es incesto. Eso Dios no lo permite entre familias. Amén. 8. Maldición número 8, o puerta número 8 a la maldición. Relaciones sexuales con cualquier animal. Aunque no lo crea, si está en la Biblia, porque por algo está ahí.
¿A cuántos no encontraron ahí, hermano, con la burra, con la cabra? Deuteronomio 27, 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Aunque usted no lo crea, existe eso. El adulterio, la infidelidad matrimonial, acarrea maldición. Número 5, 27. Puede leer vos Deuteronomios 20, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? 22 al 27. Lee número 5, 27 vos, mucho, y Levítico 20, 10 vos. O dale, Número 5:27. ok, número 5, 27. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá a su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Ok, ¿dónde está la maldición aquí? En la matriz, en su vientre. Capítulo 20, verso 10 de Levíticos. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa era la maldición al adúltero. Imagínense si hubiera apedreamiento en estos tiempos. Se acabara más de la mitad del mundo. Dios nos libre y Dios nos ayude. Ahora, esto, hermano, está en la Biblia, Dios lo dejó. Todo el que viole esto, mire, voy a volver a decir esto. Me molesta que no, que a mí usted no me va a maldecir, que yo rechazo, hermano, no tienen que decir, hay palabras de maldición, pero se activan más por nuestra desobediencia. Ahora, puerta número 10 a la maldición: relaciones homosexuales. Génesis 19, 13. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. 24 y 25 del mismo capítulo. Está hablando de Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma, sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ok, esa fue la maldición ya ejecutada por Dios. Levítico 20, 13. Si alguno se juntare con varón, como con mujer, abominación hicieron, ambos se han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El homosexualismo, varón que se eche con otro varón, mátenlo. Esa es la maldición. Pero imagínense si aplicara esto, hermano. Quedara Hollywood sin artistas y la farándula sin cantantes. Disneylandia desaparece. San Francisco se entierra solo casi con toda la población. West Hollywood se hace un hoyo y se va para abajo. Studio City, no se diga. Entonces, es maldición el homosexualismo. Eso, hermano, jamás va a ser de Dios. Jamás va a ser de Dios. Eso no es normal, no es bíblico que un hombre se acueste con otro hombre. Eso lo encuentra usted también en el capítulo 1, verso 14 de Romanos en adelante, donde dice que dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, y deshonraron así sus propios cuerpos. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces dijimos que relaciones, puerta número 11, relaciones sexuales durante la menstruación. Cuidado, varones y hermanas, en ese periodo, porque está la mujer en un proceso de purificación de su cuerpo. Levítico 20, 14. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. No tiene nada que ver. Levíticos 20, 14 o el 18. Perdón, el Levítico, déjame cambiarle aquí porque Levítico 20, 18, perdón, estoy en la puerta de maldición número 11, relaciones sexuales durante el periodo de menstruación. Levítico 20, 18.
Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. ¿Sabes qué significa cortados? Los van a matar. Los veo bien. Todos están ahorita bien, qué regalas, qué pegadas. Tengan mucho cuidado. Usted no puede tocar a una mujer. ¿Sabe usted por qué hay flujos de sangre? Mire, voy a explicar esto rápido. Cuando la mujer está en su periodo, se hace como una especie de llaguita adentro, donde está fluyendo la sangre. Y cuando el hombre con el miembro viril toca eso, la rompe, ya queda dañada y queda un flujo de sangre continuo. Google it, si no lo creen. Ahí lo encontré. Entonces, tengan mucho cuidado, porque la mujer está en su purificación y de hecho no es nada higiénico. Puerta número 12. Desposar a una mujer y a su madre. ¿Qué significa eso? Estar con la mamá y con la hija a la misma vez. Es una maldición que se ha activado ahí. Levítico 20:14. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Esa es la maldición. 13, puerta número 13. Raptar o el secuestro, sicariato. Deuteronomio 22:25. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre a acostarse con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. No tiene nada que ver. Veo textos cambiados aquí, hermanos. Pero ahí está en la Biblia. El que recibe sueldo para quitarle la vida al prójimo va a ser maldito y va a ser cortado. 14. Hijos concebidos fuera del matrimonio. Deuteronomio 23:2. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Imagínense, un bastardo es un hijo de adulterio. Eso no van a entrar a la congregación de Jehová. Pero ya les prediqué el tema, los que nunca serán salvos, pero siempre los metió Dios. ¿Saben? David fue bastardo, Jefté fue bastardo. Hablando de la iglesia, del pueblo gentil, éramos bastardos delante de Dios espiritualmente hablando, porque no éramos hijos, y Dios nos adoptó como hijos. ¿Amén? Puerta número 15, abierta la maldición. Poseer o tener objetos malditos. Tenga cuidado lo que lleva a la casa. ¿Okay? ¿A poco por esto? ¿A poco por esto? Esa famosa estrella de 5 picos, hermano. Investiga en YouTube, investiga en Google qué significa. Investigue qué significa esos cuentos de hadas de las caricaturas de Disneylandia. No meta eso porque está trayendo espíritus usted a través de objetos. ¿Por qué cree que el brujo luego recomienda una pirámide? Recomienda, llévate esto, porque a través de ese objeto es un punto de conexión. Es un punto de conexión. Deuteronomio 7:25-26 dice: Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ella, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. De todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Hermano, tenga cuidado la ropa que se compra. Los dibujos, las imágenes, los diseños tienen mucho que ver. Los programas de televisión, caricaturas de Disneylandia, cero, hermano. Cero. Traen homosexualismo, traen hechicería, bestialismo, ¿sí? Bestialismo. Por ejemplo, la película King Kong, que usted no lo ve, trae bestialismo. El King Kong enamorada de la muchacha enamorada de King Kong. Entonces por ahí lo van metiendo en la televisión y se va viendo normal. Entonces poseer objetos malditos en tu casa trae maldición. 16. Toda práctica de ocultismo, adivinación, hechicería, conjuros
o en salmos, brujería, consultar un médium, consultar a los muertos o el horóscopo. Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. O sea, el que mate una bruja, un brujo, no se preocupe, su sangre es lo que está viendo aquí. Ustedes no son culpables, la sangre va a ser sobre esa misma persona. Vean las maldiciones estas. ¿Por qué están nuestros países malditos, hermano? Porque esta gente invoca al diablo, a la muerte, y es lo que hay reinando en su ciudad. Deuteronomio 18, 9 al 13. Estamos en el mismo puerta número 16. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. Mencionó varios tipos de brujos o de ocultistas. Agorero, por ejemplo, ahorita está Palomayombe, que se lo reprenda. Macumba, que le llaman la reina del hogar. Verónica Castro le cantaba a ese demonio. Es un demonio que lo adoran mucho en Brasil, que le llaman que es la reina del hogar. Y ella cantaba, de hecho en su letra decía Macumba, repetía Macumba, Macumba, la reina del hogar. Su poder es más fuerte que un talismán. Entonces, la otra bruja que ya está en el infierno, que es Celia Cruz, traigo hierba santa para la garganta, y hacía como un conjuro pues, en sus canciones. Era santera. Entonces, son diferentes maneras de consultar a Satanás: agorero, sortilego. Por ejemplo, ahorita está cartomancia, quiromancia, a través de los caracoles, a través de... Está el otro, ¿cómo se llama? Es el lápiz, parecido a la tabla Ouija. Charlie. Entonces, son maneras de consultar a Satanás. Y eso Dios dice, eso es maldición. 17. El que asesina a otro está abriendo una puerta de maldición. ¿Se recuerda que David asesinó a Urías? A él le mataron 4. Deuteronomio 27, 24. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Tiene que hablar de sicariato, de asesinato. Pero en el verso 25, asesinar por dinero, sicario, asesinar por dinero, eso es una maldición que está trayendo esa persona, no solamente para él, sino para su familia si la tiene. Amén. Dice, maldito, Deuteronomio 27, 25. maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá a todo el pueblo, amén. Ahí está. El que siembra muerte, muerte va a cosechar. Activó una maldición y lo tiene que pagar. 19, puerta 19. Abandonar a Dios. El ya no querer servirle a Dios. Deuteronomio 28, 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición que quebrantó y asombró en todo cuanto pusiere mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldición de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Entonces, abandonar a Dios. Pero usted puede estar aquí y su corazón ya abandonó a Dios. Amén. No servir al Señor con gozo y alegría. Estoy en la puerta número 20. No servir al Señor con gozo y alegría en la época de prosperidad. Deuteronomio 28, 46. Y serán en ti por señal y por maravillas, y en tu descendencia para siempre. ¿Eso dice el 46? Tengo que arreglar todo esto yo. Dice, por cuanto no serviste, déjeme dar el texto bien porque me están escuchando en la internet. ¿Qué dice el 47? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas.
por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría de corazón, por la abundancia ¿de qué? De todas las cosas. Es decir, tenían mucho dinero, tenían mucha prosperidad y no te dejó. Puerta número 21. No reverenciar el nombre de Dios. Verso 28-58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Eso es reverencia. Temer a Dios es darle reverencia, respeto, obediencia a Dios. Eso trae maldición también. Ahora, ¿cuántas veces, hermanos, nosotros no hemos reverenciado el nombre de Dios? ¿Cuándo es que se deshonra o no se reverencia el nombre de nuestro Dios? Por ejemplo, cuando estamos haciendo algo malo, estamos ignorando a Dios. El nombre de Dios no se puede tomar en vano, debe tomarse seriamente. Puerta número 22. Presumir al pensar que uno puede ignorar la palabra de Dios y seguir en su propio camino. Deuteronomio 29-19. Y sucederá que al oír las palabras de esta maldición, el que se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Es decir, a mí no me va a ir mal, a mí me va a ir bien. Esa presunción, el presumir eso, atrae maldición. 23. Maldecir o maltratar a la simiente de Abraham, que es Israel. Cuidado, hermano, cuando hablamos de un judío. Si han escuchado, yo también lo pronunciaba, no, esos judíos son tacaños. Oh, esos judíos son bien agarrados. Cuidado, habla mal de la descendencia de Abraham. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 27. Capítulo 27, verso 29. Número 24. Sírvante pueblos y naciones se inclinarán a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Cuántos bendicen a Israel? Yo lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Puerta número 24. Rehusarse a colaborar en la lucha de Dios. Es decir, espíritu indolente, pues que usted no quiere participar ya en la iglesia. Josué 5:20. ¿Tenés número 24:9? Me regreso a maldecir o maltratar a la simiente de Abraham. En la puerta 23, número 24:9, hay otro verso ahí. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Amén. Así que cuando alguien le profiere una maldición, usted no se preocupe, si está cubierto con la sangre de Cristo, regresa a la persona donde salió. Ahora, 24, puerta número 24, abierta a la maldición. Rehusarse a colaborar en la lucha de Dios, o por la causa de Dios, o por la iglesia. Josué 5:23. Jueces, 5:23. Maldecid a meros, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Ahí está, no quisieron pelear, bajaron las manos, el arco, la espada, todo, la lanza, la colgaron por ahí. Ya no quisieron hacer nada. Así que le invito a que se una a la lucha de esta iglesia. Le invito a que se una a la lucha de esta iglesia, porque lo contrario atrae maldición. ¿Y se recuerda el texto de la indolencia? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, el que no esté por la causa y por la lucha de su iglesia. Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Ahí está. Dice la iglesia, amén. Ahí está. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere su espada de la sangre. Es decir, no peleaste. 25, puerta número 25. No dar la gloria a Dios. Cuando Dios hace algo, usted en lugar de dar el crédito a Dios, lo tome usted o se lo dé a alguien más. Eso le molesta a Dios. Malaquías 2:2.
si no oyereis y si no decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Aleluya. Yo voy a hacer pausa aquí en este. En la iglesia siempre hay gente que no decide su corazón por Dios. Y luego se pregunta, pero digo que es difícil detectar una maldición cuando usted no lee la Biblia. Y la puede estar leyendo también con los ojos vendados, como lo hace Israel hasta el día de hoy, dice la Biblia. Que hasta el día de hoy está cegado, no hay revelación. Cuando hay una indiferencia en la casa de Dios, al servicio de Dios, a las ofrendas de Dios, a los cultos, quiero que sepa que se está activando una maldición ahí. Se está activando. Dios le dijo a la iglesia de Éfeso: trabajas arduamente, no has negado mi fe, has probado a los que dicen ser apóstoles y no son los hallados mentirosos. Y le hice una gran lista. Le dice: pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Es decir, no le has puesto corazón a lo que estás haciendo. Cuando alguien, escuche iglesia, cuando alguien le sirve a Dios, cuando alguien le sirve a la iglesia de todo corazón, no hay nada ni nadie que lo haga desistir ni abandonar el lugar donde Dios lo colocó. ¿No lo hay? No lo hay. Porque usted está apasionado por lo que está haciendo por Dios. Usted está enamorado, usted ama lo que hace. Cuando usted no ama lo que está haciendo, mano, cualquier cosa va a poner un pretexto para huir. Porque ya hay una actitud de indiferencia hacia la obra de Dios. Amén, santos. 26. Robar a Dios en los diezmos y las ofrendas. Ageo capítulo 1, versos 6 a 9. Y Malaquías 3, 9. Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo la disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cuando usted y yo somos indiferentes a la iglesia, al templo, a trabajando por un sueño en este caso, entonces usted va a correr a su propia casa, a hacer cumpleaños, vacaciones, que no es malo eso, siempre y cuando le demos a Dios lo que es de Dios. Amén. Ahora, Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición, porque todos, la nación toda, me habéis robado. Seguidle. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. ¿Cuántos recibieron bendiciones el día domingo? Amén. ¿Cuántos yo recibí una bendición? Amén. Dios hizo maravillas el domingo. Amén. Pero tienes que cuidar eso. Tenemos que cuidar lo que recibimos, no cayendo en esto. Puerta número 27. Descuidar la obra del Señor. Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Puerta número 28. Desviar a otros del camino del Señor y llevarlos a religiones falsas. Deuteronomios 13, 18 al 21. Mire, hermano, tenga cuidado, porque en toda iglesia, aquí hemos tenido gente que nunca está de acuerdo a la doctrina nuestra, a la doctrina que está en la Biblia, a la doctrina de la unicidad del único Dios. ¿Qué dice el verso 18, 13 y 18?
cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. ¿Sabes qué está malo eso? Ahí le dice de que si alguien te invitare a adorar a otros dioses, tengo que arreglar este estudio. Dice, no le prestarás oído. Y maldito, dice, maldecirás y no encubrirás a aquel que te... 13:6. 13:6, ok. Y 7. Dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, no consentirás con él ni le prestarás oído, ni tu ojo se compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Ok, mire la maldición cuando alguien trae otra doctrina diferente a la palabra de Dios. El 10 continúa diciendo. El 10, ¿qué dice? Dice, le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está. Mira con qué se pagaba cuando alguien traía otra doctrina diferente dentro del pueblo de Dios. Ahora, ¿cuántos hermanos se les ha hecho fácil creer y andar hablando y enseñar otra cosa? Que eso no es de Dios, aunque esté en la Biblia. Aunque esté en la Biblia. Por ejemplo, usted encuentra muchos predicadores, bueno, no son ni predicadores, gente, hermano, mire, para los que no saben, en internet, en YouTube, hay muchas páginas que no son cristianas. Nomás están cazando a los verdaderos predicadores para torcer la escritura y comienzan, no, que eso es como maldicen, eso es como, mano, hay maldiciones, nadie puede ignorar esto. El Señor dijo, pongo la maldición y pongo la bendición, escoge pues la bendición. Nadie puede quitar lo que ya está establecido. Si la maldición no existiera, ¿el infierno es bendición o maldición? Entonces, no creen en la maldición, no creen en el infierno. ¿La enfermedad es bendición o maldición? Entonces, ¿por qué existe? Entonces, la maldición existe. La pobreza extrema es maldición. ¿Por qué existe? Porque hay maldición. Entonces, la maldición existe. El diablo no quiere que usted entienda que la maldición existe. Y que hay maneras de activarlas. Hay puertas abiertas. Hay puertas abiertas para activar una maldición. Les decía yo a ustedes los últimos 2 miércoles pasados, Dios no quiere un cristiano enclenque, enfermizo. ¿O sí? ¿O usted quiere hijos todos mendigados, todos echados en la cama todo el tiempo en una silla de ruedas? ¿Así lo quiere usted? Lo que pasa es que para mantenernos mansos a veces Dios nos tiene así. Porque de lo contrario se va el santo y la santa. Y Dios permite esto para llamar la atención. He aquí pues yo la arrojo en cama a ella y a todos los que con ella adulteran, y sabrán que yo soy Dios, si no se arrepintiere de sus pecados. Entonces existe, como existe la bendición, existe la maldición. Puerta número 29, quitar o agregar a la palabra de Dios. Ahora, no tiene que tener usted una imprenta y decir hay que escribirle más a la Biblia, hay que quitarle esto. No tiene que arrancarle una hoja. Sencillamente que usted no crea algo que está en la Biblia, usted le está quitando a la Biblia. Por ejemplo, mire, ¿cuántos han dicho el diezmo es de la ley, es del Antiguo Testamento? ¿Qué está haciendo esa persona? Le está quitando. Porque el diezmo no es de la ley. Dije, el diezmo no es de la ley. Abraham no existió bajo la ley. Isaac no existió bajo la ley. Jacob no existió bajo la ley. La ley fue dada en el monte Sinaí, en el capítulo 20 de Éxodo.
Ahí comienza la ley. Se le escribe Dios en tablas. Ahí comenzó la ley. Como tampoco la gracia comenzó en el nacimiento de Jesús. Por eso creen que el que no se bautiza va a ser salvo, porque Dios salvó al que estaba a la derecha. No, él fue salvo bajo la ley. La ley terminó cuando Jesús dijo consumado es. Bueno, no terminó la ley, el culto y ciertas cosas que quitó Dios. Las leyes humanas siguen. Lo que él quitó es el culto, el orden del culto. Pero todo sigue. Porque dijo Pablo, después la ley mala, dice los romanos, yo no conocía el pecado si la Biblia me dijera no adulterarás. Porque si quitamos la ley, entonces todo el mundo puede pecar y ya no hay ley. Dice, yo no conocía el pecado si la ley no dijera no robarás. Pero por la ley conozco el pecado. ¿Está aquí la iglesia? ¿No? Estamos viviendo la dispensación número 6, la de la gracia. Y bajo la gracia todo el mundo necesita creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, bautizarse en agua en el nombre poderoso de Jesucristo, ser lleno con la promesa del Espíritu Santo y vivir una vida en obediencia y fiel hasta la venida de Cristo. Mientras que la ley de Moisés dice, el que haga estas palabras de esta ley va a vivir, va a ser salvo. Era nomás leer y aplicarlo a su... Eso era todo. Eso era todo. No se ocupaba una especie de bautismo, aunque habían simbolismos de bautismo ya en el Antiguo Testamento. El mar fue el bautismo. La nube que los cubría era una especie de bautismo. 1 Corintios 10, ahí lo dice. Entonces, debemos de entender, esto es serio. Bendición, maldición, eso es una seriedad. Usted no lo debe de ignorar. ¿Por qué hay gente toda maldecida? Por ignorantes. Ignorantes a lo que dice la Biblia. Ignoran todo esto. Usted no puede ignorar esto. No podemos ignorar esto. No se puede ignorar. Mira que Dios es tan delicado, chulo, que le dijo a Moisés, dile al pueblo que cuando vayan a hacer del 2, decía mi papá, cuando vayan a juerear, los judíos dicen cuando se vayan a tapar los pies, dile que caben en un hoyo como el gato y luego lo tapen porque Jehová tu Dios habita en medio de él. Imagínate que, ¿tú crees que esa ley la quitó Dios? Esa ley sigue vigente, de que tu casa debe estar aseada, tu carro debe estar aseado. Amén. Tú debes de ser aseado. Imagínate tres días sin bañarse y sin rasurarse. Una bola de buitres que vienen atrás de... Parecen seagulls. Eso no lo ha quitado Dios, la higiene, las leyes de higiene. ¿La de Cristo, iglesia? Lo que quitó es el culto, ya el Cordero ya no, porque ya vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Pero de ahí todo hay muchas cosas que siguen vigentes. El no matar, el no adulterar, porque esto trae maldición. Ahora, en Apocalipsis 22, 18 al 19, estamos en la puerta 29, quitar o agregar a la palabra de Dios. Usted sabe que la gente le ha quitado ahora, ya no practican el lavatorio de pies. La cena del Señor ya casi no se practica. Pero ya metieron a Halloween los cristianos, ya metieron a Cupido al 14 de febrero, ya metieron la Navidad, ya metieron otras cosas. Eso sí lo metieron. Lo de Dios lo sacaron y lo que no es de Dios lo incluyeron. ¿Qué dice ahí? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahí está, el que le quite, el que le ponga, traerá Dios las plagas de este libro, de las que están escritas aquí. Va a quitar su nombre del libro de la vida. Nota a quién se está dirigiendo Dios. No al satánico, no al ateo. Se está refiriendo a gente que un día le sirvió a Dios,
pero que dejó de servir a Dios como lo manda su palabra. Puerta 30, enseñar a ser rebeldes contra el Señor. Hay gente que hace, no le hagas caso. Comienzan a enseñar y a meter cizaña entre el pueblo de Dios. Jeremías 28, 16 y 17. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Okay. Nota lo que es levantar rebelión contra Dios. Tú puedes decir, ¿no tienes que avisarle al pastor? ¿No te pueden obligar a hacer esto? Ese tipo de enseñanza se ha escuchado a lo largo del tiempo. Y luego se pregunta, ¿por qué estoy como estoy? Si ayuné, si oré, si yo creí, si me ungió el hombre de Dios que vino ahí. Pregúntate por qué. 31. Puerta 31. Rehusarse a advertir a quienes pecan. Es decir, si tú ves a alguien en pecado y no le adviertes, mira lo que sucede delante de Dios. Ezequiel 3, 18 al 21. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en la memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecar, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Ok, hermano, ¿cuántas veces hemos dejado de evangelizar nosotros? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien cometer mal y decir, yo no me meto en esto porque esto no es mi problema? ¿Cuántas veces has visto a un hermano, una hermana de la iglesia hablar mal de tu pastor, de un líder de la iglesia, y tú has callado y has prestado el oído? Y luego te preguntas, ¿por qué llegó esto? ¿Por qué estoy así? Lo que para usted es normal, para Dios no es normal. Dios toma muy en serio las cosas que hagamos. 33. Pervertir o cambiar el evangelio de Cristo. Gálatas 1, 8, 9. Es 32. Perdón, yo creo que ya estaba cansado aquí, hermano. Puerta número 32. Gracias, hermano. Cuando cometo un error, hermano, corríganme. Pervertir o cambiar el evangelio de Cristo, que está bien de moda ahorita. Eso está bajo una maldición, según Gálatas 1, 8 y 9. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ok. ¿Se da cuenta cuando nosotros queremos cambiar el evangelio de Cristo? ¿En qué consiste, hermano, el evangelio? Miren, el evangelio de Cristo, aunque se ha dicho que son buenas nuevas de salvación, pero ¿cuáles son los componentes del evangelio de Cristo? Son, primeramente, dice que el que se acerca a Dios tiene primeramente creer que le hay, es decir, fe. 2, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada bautismo. Eso es el evangelio de Cristo. Es fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo. Recibir el Espíritu Santo es parte del evangelio de Cristo, porque en el Antiguo Testamento ciertas personas lo recibían nada más. Ahora el Espíritu Santo es para toda carne, dice la Biblia. Amén. Entonces, cualquiera que vaya en contra del evangelio de Jesucristo y trae otro evangelio es maldito. Tanta doctrina que hay, que ahora sale otra que no son 3, sino que son 2, el Padre y el Hijo. Que el Hijo es uno y el Padre es otro. Le llaman los dualistas. Están los trinitarios que creen que son 3 personas. Está Benijín, que dice que son 9. Que en el Padre hay 3, en el Hijo hay 3 y en el Hijo dice, ladies and gentlemen.
Me cayó una revelación de Dios ahorita. Y luego donde lo están atacando ahí, dice, yo no quise decir eso. Y está claro. Entonces hay un enredijo. Oye Israel, dice la Biblia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Porque también creer más de un Dios es maldición. Entonces, puerta número 33, maldecir a los propios gobernantes. Mire hermano, he escuchado que desgraciado de ese que quitó la licencia. Cuidado, cuidado, usted no puede maldecir a un gobernante. Éxodo 22, 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Primera Reyes 2, 8, 9. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Ok, le voy a explicar rápido esto. Este es el rey David, le está diciendo a su hijo, mira, este tipo cuando iba huyendo del rey Saúl, comenzó a decirme, me comenzó a correr, agarró piedras y me tiraba, siendo el rey, y decía, hombre perverso y sanguinario, estás pagando lo que le hiciste a la casa de Saúl. Hombre perverso y sanguinario, pero has de pagar, Dios te está dando el pago. Iba huyendo de su hijo Absalón. Y le dice, estás pagando lo que le hiciste a la casa de Saúl, porque por orden de Jehová tenía David que matar a todos de la casa de Saúl. Y viene uno de la familia, Simei, de la familia de Saúl, le comenzó a maldecir al rey David. Le dice, estás pagando lo que estás haciendo. Y comenzó a acusarlo y acusarlo. Y alguien, uno de los hijos de Sarbia, creo que fue Bisaí, le dijo, déjame matar a este perro muerto. ¿Quién es este que se atreve a maldecir a mi señor el rey? Dame la orden y yo lo mato. Dijo, déjalo. Quizás Jehová le permitió maldecirme para que me humille. Pero ya cuando estaba ya para morir David, dice, bueno, hubo alguien que me maldijo y me dijo pestes, pero yo le juré a él que no lo iba a matar. Pero ¿sabes qué, Absalón? Encárgate tú. Hazlo tú. No vas a dejar que descienda al sepulcro en paz. Mátalo. Y Salomón lo mató. ¿Por qué? Porque maldijo al rey. ¿Qué es maldición, iglesia? Es decir, algo mal. ¿Cuántas veces has maldecido a tu pastor? ¿Cuántas veces has hablado mal de tu pastor? Y si no hablaste, prestaste el oído. Eso es maldecir. ¿Cuántas veces has maldecido la iglesia? ¿Cuántas veces has hablado mal? Porque eso es maldecir. Decir algo mal y lanzar una maldición. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos hablado más de la cuenta en el dolor, en la desesperación? Puerta 34. Rehusarse a perdonar a los demás después de pedir a Dios que nos perdone. Mateo 18, 34 y 35. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, mire, ¿quiénes son los verdugos de la iglesia? ¿Quiénes son los verdugos de un cristiano? Son los demonios. Aquí la Biblia dice que el que no perdona a su hermano va a ser entregado a la cárcel de amargura. Espiritualiza. Y dice, va a ser entregado a los verdugos. ¿Para qué? Para que te martiricen. Y luego dice el Señor en otra parte, y no saldrás de ahí hasta que no pagues el último cuadrante, el último penny.
Aquí estamos en la parábola de los dos deudores. Cuando uno le debía 10,000 talentos a su señor y el otro debía 100 denarios, 100 sueldos de romanos, y el otro debía más de 25 millones de dólares en la actualidad. Eso equivale a 100 talentos, 10,000 talentos de oro, hasta más todavía. Es lo que debía, era una deuda jamás pagable por ese hombre. Y el Señor dice que, movido a misericordia, le dice este hombre: Señor, dame tiempo, te voy a pagar la deuda, pero dame tiempo. Y el Señor dice de este siervo, movido a misericordia, cuando me le pagues, te quedas así, quedas libre. Y lo soltó. Y saliendo de la presencia de su Señor, encontró allá afuera en el parqueadero a su prójimo, a su hermano, y lo agarraba del cuello. Le decía, dice, casi lo ahogaba. Lea usted en Mateo capítulo 18, esa parte. Dice que casi lo ahogaba y le decía, págame. Y las mismas palabras que él usó con su Señor, estaba usando el prójimo con este perdonado. Y le dice, dame tiempo, tenme paciencia, yo te lo pagaré todo. Y dijo, no. Fue y lo agarró y lo metió a la cárcel. Y fue y le contaron al Señor de este siervo malvado. Le dijo, aquel que tú perdonaste acaba de ir a meter preso a su prójimo, que le debía miserables 100 denarios. Tú le perdonaste 10,000 talentos. Y dice que el Señor, molesto con aquel siervo, lo mandó a llamar y dijo, siervo malo, ¿no te perdoné yo a ti y tú no podías haber hecho lo mismo como yo hice contigo? Ahora vas a pagar todo lo que te había perdonado y no vas a salir de ahí hasta que no pagues el último penny. ¿Sabes qué tremendo eso? Lo mismo que se le había perdonado, se lo vuelven a agregar a la cuenta. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas cosas deberemos nosotros? No estoy hablando de dinero. Pagad a todos los que debéis, dijo Pablo a los romanos. Al que respeto, respeto. ¿Cuántos endeudados sabremos nosotros aquí? Y Dios sigue diciendo en Isaías 1, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Eso trae maldición, el estar en pleito con el hermano. Dices, cuando vengas al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo de ti, deja ahí tu ofrenda, reconcíliate primero. Y luego ven y presenta tu ofrenda. Amén. Puerta 35, sacrificar niños, es decir, el aborto. Levítico 18:21, Deuteronomio 18:10. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien haga adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Amén. Israel tenía la costumbre, mi hermano, que usted no lo crea, el pueblo de Dios, cuando abandonaban a Dios, escuchen lo que hace, escuchen. Por eso a mí me da tristeza de gente que abandona el camino de Dios, que dice, no, yo le voy a echar ganas y que nomás con la boca, pero hermano, desde el momento que yo tomo una acción, una actitud que va en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, se abrió puerta a Satanás. Hay un derecho legal que aunque tú no quieras, vas a ser forzado a hacer cosas que quizás nunca hiciste. Israel, cuando le daba la espalda a Dios, buscaba a un Dios que se llama Moloc. Este Moloc era un animal horrible, con una olla abrazada en sus brazos, la estatua esa. O también lo hacían con el vientre abierto y metían ahí leña con fuego. ¿Y qué hacía Israel? Agarraba a sus hijos, a sus niños, llegaban y como ofrenda daban a su hijo y lo quemaban al primogénito. Lo que tú no vas a traer un día a la semana a la oración para que Dios lo bendiga, esto se lo echaban al fuego. Mira hasta dónde llegó el pueblo de Dios, porque el pecado embrutece, entorpece. ¿Qué movía al pueblo de Dios? Darle a su hijo, a su hermano, para quemarlo.
Ahora Moloch ya no existe, pero existe lo que se llama aborto. Y el aborto es el espíritu de Moloch operando ahora. Se dice que un aborto premeditado es una ofrenda para Satanás. Por eso hay mucho doctor satánico que sugiere mucho el aborto. Porque se dice que el aborto es un sacrificio a Satanás. Por ejemplo, hablaba con alguien yo de Aguascalientes, hablaba también con alguien de Jalisco. En los templos católicos allá abajo, en el basement, en las paredes, hay fetos de abortos. Donde el sacerdote hace orgía con la monja y la monja cuando lo tira y vienen y lo meten en las paredes. Eso está. Y a mí me lo dijo alguien de Aguascalientes que no es ni cristiano. Alguien que es católico me lo dijo, que eso fue lo que había descubierto porque se comenzó a descascarar la pared. Se comenzó a caerse por pedacitos y encontraron huesitos chiquititos. Porque ese es un sacrificio para Satanás. Y eso lo había escuchado yo por una ex monja. Que el invento de ese velo que se ponen ellas aquí, que no se les ve nada, es porque antes hasta la fecha las maltratan, pero las jalaban del pelo a tal punto que les quedaba el mamacho de pelo a los sacerdotes que las maltrataban y todo, las violaban. Y entonces les pusieron eso para que no se den cuenta de la tortura que hacían con ellos. Eso lo dijo una ex monja católica. Entonces, dentro del pueblo de Dios hay también aborto. Hay muchachitas que por andar en fornicación y para que no se diera cuenta nadie, se fueron a abortar. Se fueron a abortar. Me ha tocado que ministrar jóvenes en la iglesia. No estoy hablando localmente, en mi tiempo de ministerio de afuera, donde la culpabilidad nos lleva. La fecha del que se cometió el aborto es una tortura para esa persona. Comienzan con problemas de matrices, comienzan con problemas psicológicos, con problemas espirituales. Y es un daño grande. Porque cometen un pecado y lo quieren ocultar. Y tratándolo de ocultar, cometen otro más grande todavía. Amén. Entonces Moloch sigue en la existencia todavía, pero opera de otra manera. Entonces sacrificar niños es parte del aborto de estos tiempos. Ahora, 36 y es el último, porque la puerta 37 se me perdió. A ver si me encontraste. Desobedecer cualquier mandamiento de Dios, por chiquitito que sea, activa maldición. Deuteronomio 11:28. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y diré a todo el pueblo, amén. Ahí está. Maldito todo aquel que no hiciere las palabras de esta ley. Pero bueno, déjenme darle esperanza a usted hoy día, que los vi muy callados. Y quise hacerlo así como estudio, porque si no, no lo voy a terminar. Y Dios me dio una palabra para el día viernes para ustedes. Vamos a Gálatas 3:13. Esto es lo hermoso de nuestro Dios. Ahora, en lo que usted busca Gálatas 3, la otra manera es comparar nuestra vida actual con las bendiciones que Dios ha prometido para quienes le aman y que están enumeradas en Deuteronomio 28:1 al 14. Usted tiene que ver eso en su vida. Deuteronomio 28:1 al 14 tiene que mirarse en su vida y en la mía. Nos ha puesto Dios arriba y prestamos a muchos sin tener que pedir prestado. Como somos cabeza y no cola, se caracteriza nuestra vida por ser fructífera. Tenemos prosperidad en nuestro entrar y en nuestro salir. Estamos libres de molestias y ataques de nuestro enemigo, tanto físicos como espirituales. Hay éxito en nuestras vidas. Nuestra relación con Dios es gratificante. Reconocemos y cumplimos sus propósitos. Estoy haciendo preguntas. Ya vamos a entrar en Gálatas 3. Estas son las señales de una existencia bendecida. Si no se está gozando de bendición, entonces se está sufriendo de maldición y no hay términos medios y tenemos que hacer algo, hermano.
También para saber si las maldiciones están en acción, podemos buscar sus efectos. Los más comunes son pobreza, esterilidad, enfermedades, dolencias crónicas, fracasos, derrotas, humillaciones, alteraciones mentales, tormentos, traumas constantes, obstáculos espirituales, dominio por parte de los demás, es decir, que te manipulan, te controlan, y abandono tanto de Dios como de quienes nos rodean. Deuteronomio 28, 20 al 68. Como alguien dijo que un ejemplo habla más que 1000 palabras. Les comparto un narrado por Frank Hammond en su libro Rompiendo las Maldiciones, y él nos dice: los líderes de una iglesia que nos habían invitado trajeron un hombre para que le ayudásemos. Estaba enfermo mentalmente. Se encontraba en esta condición por más de 10 años y era incapaz de sostener a su esposa y 3 hijos. La carga era muy pesada para la familia, hablando económicamente. Por medio de una palabra de conocimiento, supimos que el problema mental de este hombre se debía a una maldición por un pecado. Había cometido alguna clase de pecado por el que llevaba una pesada culpa, y la culpa le había vuelto loco por completo. Confrontamos a este hombre con la palabra de conocimiento o de revelación, pero estaba muy avergonzado para decirnos lo que había hecho. Después de mucha persuasión amorosa, por último, nos confió que de muchacho se había levantado en una finca y ahí cometió el pecado de bestialidad con varios animales. Imagínate desde muchacho y la maldición, la locura. Acordate que la locura es maldición en el capítulo 28. ¿Hasta cuándo le vino a surgir? En el matrimonio, y ya no podía, estaba loco. Ahora, usted sabe que en nuestros países saben mucho de eso, de que se van enflaqueciendo, los encadenan porque se vuelve loco el muchacho, la muchacha quiere matar, y ahí lo tienen ahí tirando la comida, hermano. Eso se ha visto en nuestros países: México, Guatemala, El Salvador, Honduras. Los encierran en un cuarto en sus casas. Ahí llega la policía, los vecinos, que no, ¿cómo puede ser eso? Que es un espíritu, como que le hicieron brujería. Es una maldición activada. Esta la había activado por tener sexo con bestias. Y después de mucha persuasión, dice, amorosa, él confió lo que había hecho. Estaba convencido que ese pecado era imperdonable, lo condenaba a él, y que era inútil confesarlo a Dios. Por medio del intérprete le hicimos saber, porque esto fue en la República Dominicana, por medio del intérprete le hicimos saber que Dios le iba a perdonar si se arrepentía y pedía perdón a Dios. Le guiamos en una oración de confesión y echamos fuera los demonios de las maldiciones. Al día siguiente la esposa supo que estaba perfectamente liberado. Dijo: es como un pájaro fuera de su jaula, no se da cuenta que es libre. Meses más tarde recibimos una carta de aquel hombre. Ya no estaba mentalmente enfermo, había regresado al trabajo poco después de haber orado por él. Y 2 años después regresamos a ese país, es decir, República Dominicana, cuando el hombre que había sido liberado de la maldición de la enfermedad mental, consecuencia del pecado de bestialidad, supo que estábamos allí, nos invitó a su casa para ofrecer una comida como manifestación de gratitud. Celebramos su liberación con la familia y los amigos y dimos toda la alabanza a Jesús, nuestro libertador. Alabado sea Dios. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Dios es bueno. En nosotros estaba el abrir o cerrar puertas a maldición o bendición. Nosotros somos los que decidimos y tomamos las decisiones. Dios ya dejó los 2 caminos por el cual nosotros escogemos andar. Cada uno trae consecuencias en esta vida y eternas también. Cerremos pues toda puerta a toda maldición y recibamos las bendiciones de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gálatas 3, verso número 10. ¿Estamos? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjate bien. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. ¿Está aquí conmigo la iglesia? La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dile a tu vecino: Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
Ahora, ¿cómo se rompe esa maldición? Aceptando a Jesús, creyendo en Él, viviendo lo que Él pide, y se rompe. Porque así como el primer Adán nos maldijo, el postrer Adán, el segundo, que es Jesús, nos bendijo. No sé cuántos bendecidos hay esta noche. Entonces dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Significa que Él tomó nuestro lugar. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Si usted lo encuentra en Deuteronomio 21:23, donde dice que es maldito los que cuelgan en un madero. Ahora el verso 14: para que en Cristo, escuche, en Cristo, diga conmigo, en Cristo, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Usted y yo. Hay una promesa a Abraham, hay una bendición a Abraham, pero esa la podemos obtener los gentiles por medio de Jesucristo. Amén. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Verso 18: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Te das cuenta en qué dispensación vivió Abraham? En la dispensación de la promesa. Y luego dice el verso 26: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿cuántos están bautizados en el nombre de Cristo Jesús? De Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Amén. Ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. ¿Qué se le dijo a Abraham? En ti me serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Así que quiere romper maldición, detéctela. No sé si Dios le haya hablado en estas 36 puertas. Detéctela en cuál usted activó ahí. Pero algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Repito en conclusión esto: David era un hombre de Dios, pero a él le tocó que confesar el pecado. ¿Le tocó? Daniel estaba pagando algo en Babilonia que no activó, pero él tuvo que confesar el pecado para romperlo. Porque se ha dicho, si alguno está en Cristo, no tiene por qué andar haciendo confesiones de pecados. Eso está como volver a regresar. No, sí hay que confesar pecados. Daniel confesó los pecados de él y los de su pueblo. Él dijo: te hemos abandonado. No dijo se han apartado, lo han abandonado. No, él se incluyó ahí. Amén. Vamos a hacer una oración. Pidámosle perdón a Dios. Declaremos que rompemos toda maldición en nuestra vida. Y no abra puertas, mi hermano, mi hermana. No abra puertas. No las abra. No abra. Ya las maldiciones están escritas en la Biblia para que no las cometamos, para que las estudiemos y no caer. Amén.